procede, pero es igual. Muchísimas gracias, Marion Maréchal, por tu presencia, por haber venido a España y estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Y muchísimas gracias, presidente Santiago Abascal, presidente de Vox, gracias también por tu presencia. Y ahora toca efectivamente que dé paso a ese vídeo sobre los ataques a los cristianos, pero antes de que colguéis el vídeo, me acaban de informar que ha habido al parecer, un atentado en Alemania con 3 muertos y varios heridos. Espero que, como es riguroso directo, a lo largo de este pequeño debate podamos tener más información acerca del origen del mismo. Vamos a ver este vídeo, por favor. Cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza, en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. Nuestra guerra con vosotros es hasta siempre por el fin del mundo. Salir fuera de unión de cristianos, si no, nosotros nunca dejar a vosotros tranquilos, nunca, jamás. لما يسمى بالمدنيين أحب إلينا. Un vídeo tremendo, imágenes de España, de Italia, de Reino Unido y esa última imagen en Francia con la caída de la torre de Notre Dame. Fuego, destrucción, violencia, barbarie. Con esto quieren destruir las razones y las raíces de Europa. Una pregunta, porque lo cierto es que los padres fundadores de la Unión Europea eran todos cristianos, y especialmente Robert Schuman llegó a decir una imagen y una expresión que podríamos repetir, que es que la democracia o es cristiana o no va a ser cristiana. Marion, ¿eran eurófobos los padres fundadores de la Unión Europea? A ver, ante nada, permítanme que vuelva a esta imagen tan dolorosa de Notre Dame de París. La alegoría obviamente es bella, porque hay que saber que si Notre Dame de París ha ardido es porque todas las cosas sagradas de dentro pudimos salvarlas. Todo lo que eran las reliquias, todo lo que eran las vitrallas, todo lo que eran las estatuas religiosas. Y para mí, esta es una señal providencial. Es cierto que el techo de nuestra casa, de nuestra civilización, puede estar en llamas y puede caerse, pero todo lo que de verdad importa podemos salvarlo. Y así es como podemos leerlo si somos optimistas. Y tiene usted toda la razón. Ha habido un cambio ideológico en el seno de la Unión Europea que ha sido desapercibida, porque hemos pasado de un proyecto que fue construido por los demócratas cristianos a una entidad que a día de hoy se ve gobernada por una izquierda progresista. Y obviamente cambia totalmente la relación de esta institución con Europa. Y usted estaba citando a Robert Schuman, que hablaba de la democracia y la cristiandad. Creo que gracias a esta frase, Schuman viene a explicarnos que no puede haber defensa de la democracia si no defendemos nuestra civilización, que también es cristiana. ¿Por qué? Pues bien, esto es algo que es especialmente interesante y tenemos que analizar desde el punto de vista francés, porque ¿qué es la democracia? Es la soberanía y es el pueblo. La democracia puede funcionar, pero para ello necesita tener un hecho
mayoritario, y ese hecho mayoritario solamente se puede construir sobre alguna forma de homogeneidad, y no se puede construir salvo si el pueblo tiene unas referencias culturales comunes, valores comunes, aspiraciones comunes, unos deseos compartidos que nos permitan crear un consenso mayoritario para poder avanzar juntos. Y el problema es que la Unión Europea, favoreciendo las migraciones masivas, favoreciendo, por ejemplo, el activismo de minorías sexuales, islámicas, contribuye a la fragmentación del pueblo y a acabar con esta matriz cultural común. Y cada vez en mayor medida, y lo vemos en Francia, nos enfrentamos a guerras de minorías, guerras que obligan a que los políticos hagan políticas por categorías, en vez de intentar encontrar ese consenso y el hecho mayoritario. Y ese es el motivo por el cual la Unión Europea está amenazando la democracia. Y por otro lado, hay que saber que la Unión Europea poco a poco ha ido saliendo de esas competencias que le eran propias para acaparar otras competencias en el plano cultural, educativo, en temas de sociedad en el sentido más amplio, que se alejan mucho de su núcleo, de sus tareas, que eran el mercado, la economía y establecer reglas para la competencia. Por lo tanto, nos encontramos en una situación en la que la democracia está amenazada, y está muy bien recordar el espíritu de los padres fundadores, porque no podemos defender la democracia en Europa sin defender la civilización y sin salir, por tanto, de esta lógica europea que es la del mercado. Santiago, ¿cómo ves tú esto de que los padres fundadores fueran eurófobos? Yo, en primer lugar, quiero decir que comparto plenamente el análisis que ha hecho Marión Malchal, y efectivamente estamos viviendo muchísimas contradicciones, pero quería aportar otra perspectiva, porque creo que a la pregunta ya la ha contestado la propia Marión. Yo creo que el gran peligro que afrontamos no es tanto que nuestra civilización, nuestra democracia, la unión de naciones que es Europa, esté siendo atacada desde el exterior, que haya otras civilizaciones, o mejor dicho, algunas culturas o cosmovisiones religiosas que representan la barbarie, que quieran terminar con todo aquello que somos y con todo lo que representa nuestra historia, nuestra tradición o la fe de los europeos que tienen fe. Yo creo que el gran problema es el suicidio de Europa. El gran problema es que esas oligarquías progresistas, esas oligarquías de una izquierda globalista y de una izquierda relativista, han abierto por completo las puertas de Europa a una inmigración masiva, una inmigración absolutamente incompatible con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, una inmigración que es combativa, una inmigración que es de sustitución, porque estamos ante inmigrantes jóvenes y varones, y por otro lado una Europa decadente en el sentido generacional, una Europa que no quiere tener hijos y que quiere importar inmigración. Ese es el problema que estamos afrontando, y eso es lo que pone en tela de juicio la supervivencia de la Unión Europea, tal y como la conocemos, de Europa, mejor dicho, de su identidad, de los valores cristianos, pero no solo de los valores cristianos, del derecho romano, de la filosofía griega. Y nosotros no lo decimos desde una perspectiva de fe, algunos tenemos fe, pero yo recuerdo ahora las palabras del filósofo español recientemente fallecido, Gustavo Bueno, cuando decía en sus conferencias, para sorpresa de muchos: yo soy ateo, pero católico. Y hay muchos europeos que no tienen fe, pero que se sienten identificados con las sociedades que hemos construido y que nacen de esa herencia cristiana, que nacen de esa tradición judeocristiana, de lo que es el derecho romano, la filosofía griega. Todo eso es lo que tenemos que defender, y es lo que están entregando en estos momentos las oligarquías de Bruselas, dominadas por la izquierda desde hace muchísimo tiempo. A propósito de esto, cuando uno llega a Bruselas, y en Vox llevamos ya 2 años allí, lo que ve es una sucesiva sustitución de esas élites. Tienen una nueva religión, con sus dogmas, sus mandamientos, sus sacerdotes y sus sacerdotisas en medio de la crisis mundial provocada por el coronavirus de Wuhan, con muerte, ruina económica, miseria. Cuando en marzo ya se prohibió la llegada de parlamentarios, incluso de jefes de Estado, sin embargo se recibió con honores a Greta Thunberg para que pudiese hacer todo su espectáculo al respecto del cambio climático. ¿Por qué es tan importante para ellos esto de la política verde, la transición ecológica? ¿Qué hay detrás de esto, Marión?
Pues la verdad es que creo que simplemente estamos frente a una continuidad ideológica, una forma de izquierda neomarxista. Creo que la izquierda neomarxista ha mutado y que a día de hoy toma como pretexto la ecología política para instrumentalizar el clima y para al final matar a la sociedad del crecimiento y a través de ella el demonio capitalista. Es como, digamos, una lucha de clases revisitada. Y por otro lado, también es la nueva manera que tiene esta izquierda internacionalista de instrumentalizar el clima para explicar que, dado que hay un problema global, la solución tiene que ser global también y obviamente hay que ir más allá de los estados, hay que pasar por un gobierno o el equivalente de un gobierno mundial o por lo menos europeo para llegar a esa solución. Y pienso que el enemigo sigue siendo el mismo, el adversario es el mismo, simplemente se ha mutado y se ha adaptado. Y claro, vemos que en ese campo de cultivo tenemos una serie de negocios que ahora van a seguir creciendo, como son, por ejemplo, los coches eléctricos, las energías renovables, que no son tan ecológicas como pretenden, pero lo que vienen es a alimentar esta nueva ideología. Yo creo que como conservadores no podemos rechazar el tema del medio ambiente. Tenemos que ser capaces de conservar al mismo tiempo nuestra tierra, nuestro paisaje, nuestra identidad, porque forma parte de esta batalla identitaria, pero tenemos que hacerlo fuera de esa lógica internacionalista del decrecimiento, simplemente explicando que en contra de lo que piensa la izquierda, la ecología no es una abstracción universalista, sino que tiene que pasar por los ciudadanos de forma muy concreta, localmente. Yo creo que esa es la mejor forma de volver a introducirnos en este combate, porque el clima, el medio ambiente, para mí es lo que va a llevar al ciudadano a perder su compromiso, porque al final el clima es algo abstracto, está lejos, a la gente le cuesta entender que pueden tener una influencia en su día a día en el tema climático, pero si les hablamos de contaminación, si les hablamos de pesticidas, si les hablamos de residuos, si les hablamos de tener un consumo más sobrio, si les hablamos de eso, en vez de hablar de clima todo el tiempo, vamos a poder hacer que los ciudadanos vuelvan a sentirse comprometidos a través de su comunidad local. Y pienso que el papel de los conservadores es ser capaces de crear una lógica ecológica distinta que esté fuera de esa matriz neomarxista revisitada que a día de hoy obviamente es la que gobierna Bruselas, y he de decir que todo se debe a temas económicos y de negocios. Santiago, los que te conocemos y sabemos de tu interés sincero por la conservación del medio ambiente, por tu preocupación por todos estos temas. ¿Por qué? ¿Por qué nace esta religión verde? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo lo ves tú? Yo siempre he pensado que no puede haber patriotismo sin amor por la herencia también natural que hemos recibido de nuestros antepasados y sin cumplir con el deber de entregársela mejorada a nuestros hijos. Y creo que quienes estamos en posiciones conservadoras entendemos la lógica conservacionista mejor que nadie. Y por eso también tenemos la valentía de enfrentarnos a los dogmas de la izquierda planteados con esa religión climática. Pero respondiendo directamente a la pregunta, y es difícil aportar algo novedoso, interviniendo después de Marión Marechal, ¿por qué la izquierda de repente funda nuevas religiones? No solo la climática, la religión del feminismo supremacista, la del lenguaje inclusivo, la de religión LGTB, con sus sacerdotes, con sus dogmas, con sus inquisidores. ¿Por qué hacen todo eso? Porque la izquierda marxista ha perdido su gran baza. La lucha de clases se ha desplomado con la caída del muro de Berlín. Hoy las masas de trabajadores, de europeos menos pudientes, de europeos que están pasando lo peor, votan fundamentalmente a partidos conservadores, a partidos de derechas. Han abandonado radicalmente a la izquierda y esa izquierda ha tenido que reconvertirse. Es lo que denominamos el marxismo cultural, que tiene que competir en ese terreno y que busca dividir a las sociedades de otra manera, porque no puede hacerlo con la lucha de clases, lo hace con la lucha de sexos, lo hace con la lucha entre contaminantes y concienciados por la defensa del medio ambiente. Pero yo sí creo que hay que hacer algo de autocrítica. Es verdad que las posiciones conservadoras muchas veces se han dejado llevar por un capitalismo exacerbado que ha contribuido a que el medio ambiente esté más dañado. Quien más ha dañado el medio ambiente son fundamentalmente los regímenes comunistas, que han sido el origen de las mayores catástrofes ecológicas. Pero sí hay que hacer una reflexión sobre el exceso de consumo, sí
tenemos el deber, desde una posición conservadora y conservacionista, de presentar una alternativa a ese discurso de la izquierda, que no es ninguna solución, porque lo único que nos dicen es que tenemos que dejar de producir esto y aquello, que tenemos que dejar de vivir como vivíamos, que tenemos que dejar de comer carne, de volar en avión, mientras ellos siguen haciéndolo y mientras todo eso que impiden producir a los trabajadores europeos se acaba produciendo en China para que lo tengamos que comprar después nosotros. Y Europa se convierta en una unión de naciones, cada vez menos naciones, pero una unión de consumidores que compran exclusivamente lo que se fabrica en China y lo que se fabrica en todos esos países, que no respetan ni las condiciones salariales que exigimos a los países europeos, que no respetan tampoco las exigencias de conservación del medio ambiente y que solo están pensando en la producción masiva sin respetar a los trabajadores y sin respetar el medio ambiente. Yo creo que tenemos el deber de plantear esa alternativa y quizá ese sea uno de los principales retos de los conservadores europeos. Tú lo has dicho, Santiago, no comas carne, no tengas coche, no te duches todos los días, trabaja en el coworking, vive en co-living, cambia toda tu vida, no tendrás nada y serás feliz en el 2030, que es lo que nos dicen los del Foro de Davos. El otro día también el principal periódico de España, o tradicionalmente más importante, El País, decía que eso de tener una vivienda en propiedad, eso era algo del régimen franquista y que esto no era el futuro. Ese es el futuro que nos quieren vender y nosotros tenemos otro futuro para Europa. ¿Cuál es nuestro futuro, Marión? A ver, en cualquier caso, si ese es el futuro, parece más bien una autopista hacia el cementerio, más que un futuro radiante. Lo que queda claro es que a día de hoy el Foro Económico de Davos está en una situación de ambigüedad total. Por un lado nos hablan de libertades, pero hay que analizarlas. ¿Por qué hay que analizarlas? Porque en el Foro Económico de Davos hay algo que es desconocido y es el vínculo estrecho que se da entre Clochot, que es el presidente del Foro Económico de Davos, y el gobierno chino. Hay que saber que Davos se reúne en dos países, que son Suiza por un lado y todos los veranos en China. La presencia de China remonta a los años 80. Hace mucho tiempo el presidente chino fue recibido en 2020 con honores frente a la recepción que le dieron a Trump, que fue totalmente abucheado. Klaus Schwab, de hecho, felicitó al gobierno chino por su gestión de la crisis, sin cuestionar las cifras dadas por el gobierno chino con respecto a la epidemia. De hecho, había dicho lo bien que lo había hecho el gobierno de forma púdica, diciendo que eran las medidas dirigistas del gobierno las que habían permitido luchar contra esta epidemia y acabar con ella. Y de hecho es cierto que desde siempre hay una especie de convergencia entre, por un lado, ese negocio internacionalista y, por otro lado, ese gobierno chino, que se podría resumir en una frase, que es la frase de una gran profesora americana, que es el capitalismo de la vigilancia. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que hay una alianza extraña entre esa China que está en el Foro de Davos y que es recibida con honores y que es halagada porque es el héroe de la defensa de la globalización frente a el proteccionismo defendido por Donald Trump en ese momento. Y por lo tanto, esa globalización, ese libre comercio, que es algo que es totalmente apoyado por esta sociedad del Big Data, porque necesitan esos datos, porque necesitan digitalizar la sociedad para alimentar sus negocios. Así que hay una amenaza liberticida, creo yo, establecida por este proyecto. Y no les voy a hablar del delirio transhumanista que hay detrás de todo esto y que vuelve en bucle a presentarse en este foro. Por eso creo que nuestro futuro tiene que ser un futuro en el que tendremos mucho cuidado en proteger el alma de Europa, que es la defensa de las libertades, que es algo de lo que se ha hablado mucho durante esta crisis sanitaria. Y creo que es importante recordarle al pueblo europeo que no tenemos que caer en la tentación de sacrificar todas nuestras libertades simplemente poniéndolo en el altar de la pseudoseguridad o una protección. Así que creo que frente a
a ese nuevo imperialismo económico chino, Europa tiene que tener cuidado y defender esa parte de su alma que es lo que le honra y que está amenazada tanto desde fuera como desde dentro, porque los dirigentes al final como pretexto usan la situación para poder aumentar el control de la población. Por lo tanto, creo que nuestro futuro se tiene que centrar en esto. Y, por supuesto, tenemos que seguir comiendo carne, tenemos que seguir bebiendo vino y, por supuesto, tenemos que ducharnos una vez al día, porque, por supuesto, sigue siendo algo básico. Y no solo eso, ¿no? Que no te cases, que no tengas hijos, que esto destruye el planeta, no tengas familia, no tengas patria, no tengas nación. Santiago, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Qué ofrecemos? Desde luego yo creo que Europa no puede tener un futuro enfrentado a la herencia recibida. El futuro solo puede nacer del respeto a ese legado, el futuro solo puede nacer de la lealtad a las generaciones que nos entregaron todo esto, desde el respeto también a los padres fundadores de la Unión Europea. El futuro no puede estar asentado en una ideología globalista que se impone a sangre y fuego, que trae con ella la cultura de la cancelación, porque de repente podemos ser lo que queramos, uno puede ser hombre, puede ser mujer, prácticamente podemos incluso decir que tenemos la edad que queramos. Hay gente, no hay más que entrar en internet y verlo, dice, no, yo soy un niño. Es una percepción, igual que la del sexo. Puede incluso elegir la raza. Tenemos una libertad absoluta para las cosas más delirantes y, sin embargo, hemos perdido muchísimas libertades. En cuanto un ciudadano europeo, nacido en una nación democrática, se enfrenta al pensamiento izquierdista, inmediatamente tiene que recibir los sanbenitos de los medios de comunicación, de los patriarcas de las redes sociales, que le dicen que no puede hablar, que le sombrean para que no aparezca, que prohíben sus publicaciones. Estamos probablemente asistiendo a uno de los mayores ataques, no solo a las naciones, sino a las soberanías y a las democracias. ¿Cómo es posible que unos señores que no ha votado nadie, los dueños de las grandes tecnológicas y de las redes sociales, puedan decirnos a los españoles o a los europeos sobre qué podemos hablar y qué no podemos hablar? ¿Cómo es posible que pasen por encima de constituciones, de soberanías y de jueces y a la vez nos digan que vivimos en la Europa de las mayores libertades? Yo creo que hay que denunciar esa contradicción y decir que no habrá futuro para Europa alejado de nuestra tradición, alejado de la libertad y alejado del respeto a las naciones que forman parte de la Unión Europea. Y por lo tanto no hay un futuro en una Europa federalista, que sería una Europa entregada a la inmigración masiva y a la desaparición inmediata. Solo hay una Europa posible que puede sostenerse, que puede mantenerse y que puede persistir en la historia sobre la solidez de las naciones que han construido Europa. Pues con esto nos vamos a quedar. Solo hay una Europa posible que se puede construir sobre la solidez de las naciones que han hecho Europa. Muchísimas gracias, Marión, muchísimas gracias, Santiago, por vuestra presencia. Ya lo saben, ha quedado clarísimo, el futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas. Y ahora doy el paso a Rosa. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, Jorge, gracias a todos los ponentes, gracias a Santiago, a Marión. Llegamos así al final de esta tarde-noche de debate. Habíamos prometido un debate de ideas y desde luego lo ha habido, un debate en libertad, un debate desacomplejado. Nos despedimos agradeciendo a todos su presencia, su participación, su atención y nos despedimos, eso sí, con un hasta luego, porque la gira continúa y la próxima parada, la ciudad eterna, Roma. Muy buenas noches y muchas gracias. There's a new hope for Europe, a Europe of jobs, prosperity. La Europa de los trabajos, la prosperidad y la recuperación. A Europe that safeguards its citizens. Una Europa que salvaguarda a sus ciudadanos y sus fronteras. There's a Europe that respects its national democracies. Hay una Europa que respeta sus democracias nacionales, que protege el medio ambiente y se alimenta a través de las economías. Una Europa que hace menos, pero lo hace mejor. And adds value for you. Que recorta la burocracia y añade valor para ti. Hay una Europa que mira hacia sí mismo y también hacia afuera, de cara al comercio, la seguridad y la amistad. It's time to get Europe Es hora de tener Europa controlada y
en el camino adecuado. Es hora de una nueva esperanza para Europa. Es hora de Reset EU.